Voy a esperar que se vayan conectando. Este live no lo anuncié. Vamos a estar esperando que se vayan conectando. Me avisan si se escucha y me avisan cuando estén conectados. Adoramos al Rey de Reyes, Señor de Señores, Alfa y Omega, principio y fin. Vamos a estar hablando un poquito de la palabra y de lo que nos están, las noticias que nos están rodeando, ¿verdad? Vamos a esperar un momento en lo que se van conectando todos. Buenas noches, el Señor les bendiga, la paz del Señor esté sobre su vida, sobre su familia y sobre su casa. Le pido por favor que si es posible, los que son administradores de los grupos en que yo administro, si se conectan, que le den share al video para que se puedan conectar desde los grupos, ¿verdad? Y en la página del fanpage. Si no, cuando termine, pues entonces, como siempre, lo vamos a compartir. Vamos a estar intercediendo como siempre y vamos a estar hablando un poquito de la palabra y de todo lo que está aconteciendo, ¿verdad? Acabamos de ver hace unos minutos, ¿verdad?, el mensaje del presidente de los Estados Unidos, y todo lo que ocurre aquí en Estados Unidos salpica a sus territorios, sobre todo a Puerto Rico, que querrámoslos o no, dependemos, Puerto Rico depende mucho de fondos federales. El Señor hace unos días, y yo les escribí un status, un mensaje escrito en Facebook sobre lo que el Señor venía tratando con mi vida y venía hablándome. Y una de las cosas que el Señor me hizo saber es que, contrario a lo que decían de que se aprobaban unos fondos, etcétera, las puertas de la provisión comenzaban a cerrarse. Nosotros llevamos años hablando de preparación. Luego de María, que pasó el huracán María en Puerto Rico, Puerto Rico tuvo la dicha, la bendición de tener unos fondos extras a nombre de la catástrofe que había ocurrido en Puerto Rico. El Señor había hablado y había dado instrucciones hace mucho tiempo, inclusive antes de que los aprobaran, de que Él estaba permitiendo esa ayuda que iba a ser extensiva incluso a muchos de los que trabajaban y tenían un sueldo, y que esa ayuda era una puerta, una de las tantas puertas que el Señor tuvo a bien abrir para que nos preparáramos. Estados Unidos no tenemos esa bendición. En Estados Unidos, muchos de los que cogen los beneficios de SNAP pasan mucho trabajo y es bien difícil cualificar y mucho más difícil mantenerlos más de 3 meses. Así que pueden considerarse los boricuas en Puerto Rico más que bendecidos, porque el Señor hizo provisión antes de que ocurrieran las cosas. El Señor había hablado y me había dicho en ese momento que esas puertas que había abierto iban a comenzarse a cerrar. Hay otras puertas, no solamente la puerta del pan, sino hay otras puertas que el Señor abrió en un momento dado
en lugares estratégicos como en Manatí, en el Acrópolis de Manatí y en otros lugares, se estaban dando 3 fundas, creo que eran 3 fundas, bolsas de comida por $3, creo que era. Y se estaba ofreciendo comida, además de que el banco de alimentos estaba funcionando en un principio. Asimismo, el Señor ha levantado provisión de distintas maneras. Les hizo llegar la oportunidad de adquirir gratuitamente un filtro de agua, y ya vemos que la palabra que el Señor habló hace bastante tiempo de que las aguas iban a ser contaminadas, estamos viéndolas, porque el agua en Puerto Rico hasta apesta y está contaminada. El Señor habló, hemos dado talleres y hemos enseñado cómo potabilizar si no tiene esos filtros, cómo hacer un filtro casero y cómo potabilizar el agua mediante hervir el agua, dejándola descansar luego de hervirla 20 minutos y añadiéndole carbón activado o Clorox. 8 gotas de Clorox por galón, 4 gotas de Clorox por padrino o los 2 litros. Y hemos dado sin número de talleres. Hay un grupo del cual la mayoría son parte de preparación. Me dice Idalis que ahora es en Morovis. Me imagino que una de las provisiones. El Señor ha hablado y dijo que se prepararan. No hay por qué entrar en pánico y no hay por qué entrar en desesperación. La palabra dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas el simple recibe el mal. Los burladores, los que criticaban, pueden ser que reciban el de repente y se puedan sacudir y espantar. Pero usted y yo, que hemos recibido la palabra, si hemos sido diligentes, si hemos atesorado el consejo del amado, no tenemos por qué temer. No tenemos por qué tener miedo. No importa las noticias que se manifiesten alrededor del mundo. El Señor viene hablando hace mucho tiempo sobre Puerto Rico y Estados Unidos. Y muchos de los que estamos en Puerto Rico, y yo he visto esa actitud de muchos que se sienten muy confiados porque como estamos en la nación americana, piensan que no nos van a afectar los juicios, pero el Señor sabe cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Y si el Señor quiere corregirnos, Él lo va a hacer. Y si el Señor está diciendo prepárate, te tienes que preparar. Dice un refrán mundano, no, que el que no sigue consejos no llega viejo. Usted padece, usted sufre, usted se quebranta, usted se desespera cuando usted no ha recibido la palabra, no la ha atesorado. Pero cuando el Señor ha estado tratando con usted y usted ha sido obediente, la palabra dice que el que obedece recibe bendición. Que las cosas no van a dejar de pasar. No es que se vayan a detener. Es simple y sencillamente que en medio de la situación que ocurra, usted y yo podemos mantener la paz. Podemos mantener la confianza. Podemos mantener el descanso en el Señor. Y la palabra para hoy es: en medio de todas las voces que se levantan, en medio de todas las noticias que estamos recibiendo, ¿en quién confía usted y en quién confío yo? ¿Sobre quién ponemos nuestra confianza? Es cierto, hay momentos en que nos puede sacudir, a mí me sacude.
Y yo he recibido la palabra directamente del Eterno porque el Señor me lo ha mostrado en revelación. Y a mí en mi humanidad me sacude, pero no temo. No hay por qué temer. Porque yo sé que Él es el que me sustenta. ¿Sabe? En verano del año pasado, yo estaba aquí, antes de que llegara mi hija de vacaciones. Yo estaba aquí y desperté una vez de un sueño donde el Señor me decía, lo que tienes no te da ni para 2 semanas. Prepárate. Y yo me asusté, yo me escandalicé, porque en realidad yo había hecho un esfuerzo mayor dentro de mi situación económica de tratarme de preparar. ¿Y sabe qué? Tan cerca como estas semanas que pasó, yo me he dado cuenta por cuanto hemos recurrido a los graneros. Me he dado cuenta que definitivamente no me da. Pero yo tengo que tener la confianza de que si yo hice mi parte, y tengo que descansar en la promesa de que si yo hice mi parte diligentemente, que hice lo que estaba en mis manos, yo puedo tener la paz de que lo que tenga, sea aunque sea un paquete de arroz, una sola paila preparada, aunque sea eso, el Señor lo va a multiplicar. La palabra dice, por tu fe será hecho. Ahora mismo salió una noticia que Puerto Rico aseguraba el pan para enero y febrero. Y yo escribí ahorita y añadí mi foto al escrito porque yo me hago responsable de lo que yo digo. Para que no digan que me las estoy sacando o que estoy diciendo o que estoy exagerando o que estoy añadiendo. Yo me hago responsable por lo que yo digo. Y yo les escribí y yo les exhorto en esta ocasión que usted, boricua, aproveche esos 2 meses. Sea sabio, busque los especiales. No cambie el pan por efectivo. No haga tranza, no haga truco. Sea honesto. Inviértalo para lo que el Señor se lo permitió. Así que aproveche esos 2 meses porque no sabemos. A lo mejor el Señor permite por su eterno amor y misericordia que luego, antes de los 2 meses el tranque se resuelva y lleguen a un happy medium. A lo mejor esto es simplemente para que nos sacudamos porque nos tenemos que preparar realmente y no estamos atendiendo su voz. Pero ¿y si no? Tenemos que ser como la hormiga, prepararnos para el tiempo difícil. Y pareciera cantaleta. Llevo 10 años de cantaleta. Prepárese. Sea sabio. Pero confíe en el Señor. No pierda la paz. No pierda la esperanza. Autoministrese por la palabra. La palabra me dice que Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera porque en Él está confiado. Si usted persevera en Él, persevera en sus palabras. Si usted persevera en Él, su palabra le ministra. ¿Sobre quién está puesta tu confianza? ¿En quién confías? ¿En el gobierno? ¿En los cupones, en el PAN, en el SNAP? ¿En un trabajo? Nosotros tenemos que ser responsables de levantarnos y trabajar, porque dice la palabra, el que no trabaje, que no coma. Y esto obviamente para los que pueden trabajar. Y sí, tenemos que ser responsables. Y tenemos que ser sabios. Pero el trabajo no puede ser en donde descanse su confianza.
Ya vimos cómo el Señor ha movido las economías y muchos han tenido que cambiar de trabajo. Porque nuestra confianza no puede depender en nada, ni nadie, solamente en el Señor. Usted y yo tenemos que entender que estamos viendo cumplirse la palabra. Usted y yo tenemos que entender de una buena vez que estamos viviendo los tiempos finales y que estos apenas son los principios de dolores y estos van a apretar más. Y si con esto que está ocurriendo usted se desespera, usted se pone ansioso, usted se quiere ir corriendo, que hasta hay veces que he escuchado personas decir que el Señor me lleve porque esto no lo aguanto. Imagínese cuando los dolores aprieten más. Estas situaciones no solamente son Puerto Rico, Estados Unidos. Usted tiene que ver al otro lado del mundo. Están pasando las mismas situaciones. En otros niveles y de diferentes formas. Las naciones están pasando por dolores de parto, por juicios. Y el Señor viene hablándolo hace mucho tiempo. A este tiempo necesariamente usted y yo tendríamos que estar preparados. Y cuando llegan estas noticias, no perder la esperanza, no desencajarse, no desesperarse, conservar la paz. Ciertamente es preocupante en muchas ocasiones, como por ejemplo el cierre de gobierno. Total, puede afectar tanto las economías que muchos temen por el techo donde viven. Yo tengo mi casa y yo la tengo que seguir pagando. Nuestros ingresos son de agencias federales. Y estas se trastocan. Pero sabe, así como para el huracán María, que hubo una emergencia nacional en el huracán María, a consecuencia de la emergencia nacional, se levantaron leyes, enmiendas y órdenes que suspendían el cobro y que protegían a los inquilinos y a los que tenían sus hipotecas, tenían prórrogas. De alguna manera, el Señor va a sustentarnos. Yo no sé cómo lo va a hacer. Y hoy me acuerdo de la palabra de un estribillo que utiliza el evangelista pastor Iván Clemente. Él dice mucho, yo no sé cómo Dios lo hace, pero yo sé que Él lo hace. Dice la palabra, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Si usted fue diligente, usted se preparó, escuchó la voz del Señor, la tomó por obra, usted no tiene por qué temer. Él le sustentará. A veces tendrá que movernos nuestras bases. A veces tendrá que movernos de nuestra comodidad. Gloria al Señor por esas movidas. Porque saliendo de nuestra comodidad podemos empatizar con la necesidad y con aquel que no conoce al Señor. Sabe, usted está más que bendecido aun cuando las situaciones se acrecenten, cuando sean más fuertes. Usted es más que bendecido. ¿Por qué? Porque usted tiene a quien recurrir. Usted tiene las promesas. Usted tiene una palabra que es fiel y verdadera. Usted sabe en quién puede confiar y descansar. ¡Ay del que no tiene al Señor! ¡Ay del que no tiene al Señor! Nos corresponde a usted y a mí ir a hacer luz en medio de las tinieblas, olvidándonos de nuestras preocupaciones, olvidándonos de los que nos aqueja, de nuestra carga,
y compartir ese descanso, compartir esa confianza, compartir esa paz con aquel que no le conoce. Este tiempo es el mejor tiempo, a pesar de las noticias que pueden escandalizarnos. ¿Sabe? Los avivamientos más fuertes de las naciones han sido en momentos de persecución y en momentos de escasez. Cuando Israel se volvía atrás, cuando el Señor los hacía regresar a Él, era cuando aguantaba su provisión, cuando la tierra dejaba de ser fértil, cuando no les prosperaba, porque en el medio de la situación, cuando nos sintamos encajonados, cuando nosotros sentimos que estamos en una encerrona, nosotros no tenemos a dónde mirar, miramos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ese es el testimonio que usted y yo tenemos que dar hoy. Ese es el testimonio que tenemos que dar hoy en este tiempo. Que no importa lo que pase. No importa. Hasta con el último hálito de vida, vamos a engrandecer el nombre que es sobre todo nombre. Y que no vamos a perder la paz. ¿Sabe? El Señor habló bien claro. El Señor no habló de ayer para hoy. Lleva años advirtiendo. Nosotros hemos sido necios porque no hemos querido escuchar su voz. Pero el que es su oveja escucha la voz del amado. Y no solo la escucha, sino que la sigue, sino que la palabra la pone por obra. Esto se trata de obediencia. Él honra a los que le honran. No tienes por qué temer. No tienes por qué amedrentarte. Y tengo que decirte que van a seguir pasando cosas. Que vienen situaciones difíciles. Que vienen apretándose los dolores de parto. Cuando yo estaba orando al Señor, y yo le decía, Señor, si este año pudiera ser uno de descanso, de un respiro. El Señor me decía, los dolores de parto se acrecentan y aprietan más. Y el Señor me empezó a mostrar más cosas. Me volvió a decir, como les he compartido en otros videos, que se iban a activar más volcanes. Me habló de los terremotos, me habló de que Centroamérica se iba a activar en terremotos. Las Américas se iban a activar en terremotos, pero no hay que temer. La tierra está gimiendo porque Cristo viene. Y eso es un motivo de esperanza. Eso es un motivo de gozo. Eso es un motivo para adorar su nombre, porque va a llegar el momento en que ya no habrá llanto, ya no habrá dolor. Vamos a adorar al Señor. No se deje amedrentar. No se deje arrebatar la fe. Que vienen momentos duros. Vienen momentos duros. Pero la palabra me dice que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio. El dominio propio no te permite claudicar, no te permite echar hacia atrás, sino avanzar hacia la meta, hacia la corona de vida. Necesitamos afianzarnos más en la palabra para que ella nos sustente. Y tenemos que orar. Tenemos que interceder. Mire, lo que hoy está pasando es una lucha de poderes. Es una lucha espiritual. Está en el mundo político la pelea entre demócratas y republicanos. Y en esa pelea hay un grupo que exige y pide la muerte de nuestro presidente. Y esto es algo bien serio, porque ya ocurrió con un presidente. También
cuando ya se estaban poniendo las cosas en su orden y el Señor estaba limpiando la casa, cuando ya hay investigaciones donde Dios está permitiendo que salga a la luz y se limpie ciertas áreas, el enemigo traza un plan y pone en el gobierno personas como los congresistas musulmanes y la gente que va en contra de la palabra. Mire, cuando yo estaba orando, y yo le he dicho muchísimas veces, antes de las elecciones, a mí Donald Trump no me caía bien. Para mí era prepotente y era un montón de cosas más. Y el Señor me dice, me es necesario que Él gane. Porque de lo contrario, la persecución va a avanzar. El plan de las tinieblas está en contra de la iglesia y de la misma palabra. ¿Sabe? Esta trampa de el proyecto de la ONU con lo de los inmigrantes para quitar toda frontera. Ya hemos visto el ejemplo en otras naciones donde se han metido los musulmanes. Hoy estaba escuchando de labios de mi esposo, me estaba leyendo una noticia que decía que Australia se cansó de los musulmanes y les va a quitar la ciudadanía y les va a quitar los derechos. Porque ellos vienen a tratar de desestabilizar la tranquilidad y la seguridad. Y el mensaje de hoy del presidente es en esa dirección, está protegiendo a los norteamericanos, a los ciudadanos de esta nación. Si hubiera ganado el otro partido, la otra persona, ese acuerdo hubiese sido firmado. Y eso significa que los pasos hacia la persecución de la iglesia iban a crecer a tal manera que este lugar se iba a llenar de personas contra la palabra, que eventualmente iban a provocar una persecución contra la iglesia. Asimismo como lo intentaron ya a través del grupo LGBTQ y todas las siglas que le han puesto, donde quisieron pedir los sermones de los pastores para enjuiciarlo cuando predicaran que el homosexualismo era pecado. Asimismo nos quieren perseguir y nos quieren encarcelar. Y vienen leyes fuertes. Y la iglesia va a ser probada. Y el Señor va a permitir hasta cierto punto porque la iglesia está provocándole. Porque se está escondiendo y no está haciendo el trabajo. Porque se mantienen en divisiones y en contienda. Y el Señor me decía que tan pronto saliera Trump de presidencia, que Dios lo guarde, lo proteja y no permita que el enemigo avance, porque hasta amenazas de muerte hay. Quieren hacer un impeachment para quitarlo. Y esto no es por Trump, es por la iglesia. Es porque se están restituyendo cosas de la iglesia y están dando la oportunidad a la iglesia a retomar el terreno perdido y estamos perdiendo el tiempo en discusiones estúpidas. El Señor dijo que aprovecháramos este tiempo. Y tenemos que orar por el presidente para que él se rinda por completo al Señor y que la protección de Yahweh esté sobre él, sobre su familia. Porque de lo contrario, cuando salga Trump, cuando se monte el otro partido, que es antibíblico, que es anticristiano, que es persigue, son personas que odian la fe, van a venir con furia y con venganza. Y esto no se trata de política. Esto se trata de la palabra. Cuando usted va a hacer un voto,
y va a escoger a alguien en una planilla, usted no se puede dejar llevar por un color, por un partido. Tiene que orar al Señor. Bendita la nación cuyo Dios es Yahweh. Y este mensaje no es político, pero usted y yo tenemos una responsabilidad de parte de Yahweh por orar por nuestros gobernantes, por nuestros líderes. Interceda por ellos. Y sabe, Puerto Rico, todo lo que ocurre aquí en Estados Unidos repercute en la isla. Y tenemos que orar por Puerto Rico, pero en arrepentimiento. Y volvernos de nuestros malos caminos todos los boricuas. Y devolverle al Señor la isla. Se la quitamos, se la arrebatamos de las manos y se la entregamos a Lucifer. El Señor reprende al diablo. Tiene que volver a ser luz en las tinieblas. Tiene que ser otra vez isla del Cordero. Es urgente. Mire cómo está. Cómo está la criminalidad, los demonios. El Señor había revelado y está grabado que venían huestes de maldad. Venían secuestros como han aumentado. Venía peligro. Venía muerte. Venía suicidio. Tenemos que pararnos en la brecha. Usted y yo, como cristianos, no deberíamos de levantarnos de la oración en ningún momento. Mientras usted está haciendo algo en la casa, mientras está trabajando, cuando esté en la cama durmiendo, cuando tiene espacio para separarse, tiene que orar. Tiene que interceder. Porque las huestes del infierno no prevalecen contra la iglesia si nos unimos en un solo clamor. Puerto Rico. Hoy me mandaron un video donde el guitarreño decía que ni Dios podía arreglar a Puerto Rico. El guitarreño está bien equivocado. Puerto Rico está como está porque nosotros le dimos espacio al enemigo. Pero si nosotros le devolvemos la isla al Rey de Reyes, Puerto Rico se endereza. Si nosotros nos volvemos de nuestros malos caminos y clamamos, según de Crónicas 7:14, tiene una promesa y fiel es el que prometió y así mismo cumplirá. Dice que si mi pueblo se humillare, el pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oraren y se arrepintiesen, se volviesen de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré su pecado. Y después de que nos perdona con su amor eterno, sanará nuestra tierra. Nuestra tierra está gimiendo. Nuestra tierra está sangrando. ¿Cuándo la iglesia va a despertar? ¿Cuándo nos vamos a volver de nuestros malos caminos? ¿Cuándo vamos a quitar del camino a la hechicería, a la idolatría que hay aún en los altares? Necesitamos volvernos al Señor. Necesitamos reconocer de dónde hemos caído. ¿Cuándo vamos a despertar? ¿Cuándo? El Señor habló bien claro. Así como habló para Puerto Rico y llevamos más de 10 años preparando la isla. El Señor habló a Estados Unidos. Y los tiempos se acortan. Y todo esto se cumple. Usted y yo como iglesia no nos podemos amedrentar. No podemos perder la paz. No nos puede sorprender porque ya el amado nos advirtió y nos avisó. Si no le creíste a su voz, si no le creíste a su mensaje, es problema tuyo. Tú vas a tener que dar cuentas. Y ahora en el tiempo que te quede y como puedas, ponte a cuentas con el Señor y prepárate. Porque los tiempos no van a ser más fáciles. Tengo que decirte que los tiempos van a ser más apretados y más difíciles. Porque la tierra está gimiendo con dolores de parto. Y esto es esperanza porque el Señor viene. Cristo viene ya. Ya no es pronto.
Cristo viene ya. Y necesitamos entender que para que Cristo venga por su pueblo y usted y yo vayamos a descanso, a las bodas del Cordero, tenemos que ser purificados. Nuestras vestiduras tienen que ser limpiadas y planchadas. Y eso pasa a través de las pruebas. Es a través de las pruebas que demostramos de qué estamos hechos. ¿De qué está hecha mi fe? ¿Sobre quién descansa mi confianza? La palabra es bien clara que dice que cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levántate, levanta tu cabeza, mira el cielo y que tu fe no mengüe. No es momento para retroceder, no es momento para que te vengas a rendir, no es momento para que enganches tus guantes. Es momento para que te levantes, para que adores su nombre, para que clames al cielo, para que dependas de Él, para que descanses en Él y confíes en su palabra. Y que entiendas que nuestra redención está cerca. Está cerca. Vamos a ir a la palabra. No quiero terminar sin leerte lo que dice este salmo. Y muchos de nosotros lo conocemos y lo sabemos de memoria. La pregunta es si lo entendemos y lo podemos internalizar y lo podemos aceptar y confiar en Él en medio de los tiempos. Como dijo Habacuc, cuando el Señor le mostró todo lo que iba a ocurrir. En medio de este tiempo, hazte conocer. Y la manera en que el Señor se da a conocer en medio de este tiempo es a través suyo y a través mío, demostrándole al mundo en quién confiamos y siendo luz en medio de las tinieblas. Vamos a la palabra. Vamos al libro de los Salmos, capítulo. Santo el Señor. Santo el Señor. Se me fue. Aquí está. Salmo 27 y usted estoy segura que se lo conoce. Dice en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Padre Yahweh, Hijo Yahshua, Espíritu Santo Ruach Kadosh, quien es un solo Elohim Dios en tres manifestaciones. Dice: Yahweh es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Yahweh es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer de mis carnes, ellos tropezaron, cayeron, aunque un ejército acampe alrededor de mí, acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra. Yo estaré confiado. ¿Yo estaré qué? Confiado, confiada. Una cosa he demandado a Yahweh, y esta buscaré: que esté yo en la casa de Yahweh todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Yahweh y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondré en alto. Luego me levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Júbilo es gozo, alegría. Cantaré y entonaré alabanzas a Yahweh. Oye, oh Yahweh, mi voz, con que a ti clamo. Ten misericordia y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro. Tu rostro buscaré. Oh Yahweh,
no escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo, a tu sierva. Mi ayuda has sido tú. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Yahweh me recogerá. Aunque te deje quien te deje, si tú tienes al Señor, lo tienes todo. Él te recogerá. Enséñame, oh Yahweh, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Yahweh en la tierra de los vivientes. Aguarda, espera, aguarda, Yahweh. Esfuérzate, no es que te quedes sin hacer nada. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Yahweh. Y quiero volverte a leer la palabra que dice: una cosa he demandado a Yahweh, esta buscaré, que esté yo en la casa de Yahweh todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Yahweh y para inquirir en su templo. Y sobre eso quiero hablarte. El Señor le mostró a una sierva del Señor que ayer transmitió, y luego de transmitir el Señor le mostró ciertas cosas. Y una de las cosas que le mostró, y el Señor viene hablando hace mucho tiempo, y es confirmación, es que tenemos que levantar los altares familiares. Tenemos que orar, tenemos que estudiar la palabra y adorar en las casas, porque va a llegar un momento, y ya lo hemos hablado antes, que va a venir tal persecución, y es lo mismo que el Señor hablaba cuando oramos sobre lo de Trump. Se va a levantar persecución contra la iglesia. Y el Señor hace unos meses atrás en un video, en pleno live, me decía que van a cerrar los templos. Yo no sé cuándo, pero empiece a practicar. Y empiece a reunirse en su casa. Y empiece a ser sabio. Empiece a comer palabras. Y empiece a memorizársela. Que la palabra esté inscrita en su corazón, porque se la van a quitar. Va a llegar el momento que la persecución va a ser tal que vamos a estar como en China, que se tienen que esconder y que le destruyen los templos. ¿Usted está listo para eso? ¿Va a apartarse cuando eso ocurra? ¿Va a darle la espalda al Señor cuando eso ocurra? ¿Va a dejar de buscar su presencia cuando eso ocurra? ¿Va a temer? ¿Va a acobardarse? ¿O va a obedecer al Señor y con más ahínco y con más fuerza, sabiendo que nuestra redención está cerca? Va a buscarle en espíritu y en verdad, y va a buscarle aunque tenga que ocultarse, aunque tenga que tener la palabra de memoria. Esa no se la pueden quitar, le pueden quitar el texto, pero si la palabra está inscrita en su corazón, no hay quien se la quite. Comience desde ya a ministrarse usted mismo la palabra para que esté en su subconsciente y el Espíritu Santo les recuerde todas las cosas y ministre sobre esa palabra cuando la necesite y no tenga el texto. Y comience a adorar al Señor en su intimidad, a buscar su rostro, no importa si está en el templo o fuera de él. Que no le importe la comodidad. Que no le importe la circunstancia. Y que las cosas que van a ocurrir o que puedan ocurrir puede ser este mes, 1 año, 5 años, 10 años, yo no sé cuándo es. Solamente los tiempos y las sazones de los tiempos le corresponden a Yahweh, a nadie más. Pero el Señor está avisando para que te prepares. Así como avisó de la escasez, para que te prepares con alimento, que avisó de terremotos,
avisó de fuegos, avisó de tantas cosas, ha avisado de volcanes y de otras cosas, está avisando de la persecución. Prepárate para no menguar en la fe. Y no me vengas a decir que esto es para después de que se vaya a la iglesia, porque usted y yo no somos mejores que los que están en Oriente. Usted y yo no somos mejores que los que están en China, que los que están en India. Y la persecución puede llegar a tocar nuestras puertas. Prepárese para no menguar en la fe. Que cuando ocurra no venga a decir que nadie le advirtió ni lo preparó. Porque el Señor está advirtiendo. Mejor es que se prepare aunque no suceda. Aunque se vaya antes, aunque el Señor lo mande a buscar antes, pero que esté preparado. Porque si ocurren las cosas y usted está preparado, no va a menguar y su fe no va a claudicar. Agárrese del Señor con urgencia. Busca al Señor en espíritu y en verdad. Deje el chisme y deje de estar contendiendo por tonterías. Y estar en debates de que si el que se pinta el pelo, que si el que usa maquillaje, que si el que usa pantalones, que si el que usa prenda. Eso le corresponde al Señor. Él es el que redarguye, convence, guía toda verdad y toda justicia. Usted no es el Espíritu Santo. Señor, reprende ese espíritu de altivez, creyéndonos mejores que otros. Si el Señor me quitó a mí el tinte, eso es para gloria del Señor, no es para venir a herir a nadie. Si el Señor a mí me quita el maquillaje, no es para herir al que se maquilla. Si el Señor me quita las pantallas, no es para herir al que se la pone. Es mi trato con el Señor. Vamos a dejar de pelear. Y vamos a unirnos en un solo sentir. Porque una casa dividida no puede permanecer. Cordón de 3 dobleces nos rompe fácil. Pero si el cordón está dividido, la hebra es más fina y parte bien rápido. Y si el cuerpo está dividido, no puede permanecer. No va a poder ir contra las tinieblas. Así que vamos a ponernos a cuenta. Vamos a enderezar nuestro camino. Vamos a dejar el chisme. Vamos a controlar la lengua. Porque sabe, por más falda larga, velo, sin maquillaje, sin uñas postizas, sin tinte, sin pantalla. Aunque usted esté de punta en blanco, si sus frutos son carnales, el chisme, la murmuración, se puede quedar. La contienda es una obra de la carne. El chisme, la murmuración, para el Señor es como asesinato. Es asesinato espiritual. El Señor en el 2011 me decía que el juicio venía por la casa porque nos hemos convertido en escarnecedores espirituales. El mensaje está en Facebook, búsquelo. 20 de marzo de 2011. Viajaní. Escribe eso en el search y sale. Y ahí está explicado todos los porqués. Porque yo no dormía preguntándole por qué venía el juicio a mi isla. Y el Señor me dio tremendo mensaje, tremenda regañada, porque yo no sé los pensamientos del Señor y Él sí sabe lo que yo no conozco. Así que vamos a ponernos a cuentas con el Señor. Esto no es para temer, esto es para ponernos a cuentas, porque nuestro Rey viene y no hay tiempo que perder. Una vez más, ¿en quién descansa tu confianza? ¿En quién descansa tu confianza? La noticia del cierre del gobierno federal ha sacudido tu espíritu. ¿Te da temor? Ve delante del Señor, entrégale tus cargas y confía. Descansa en Él, porque Él sabe cómo hacer las cosas. Algo nos está enseñando. Una de esas cosas que nos está enseñando es a depender
de Él, a darle la gloria a Él, que nuestra vida no esté sustentada por gobiernos, por trabajos, por líderes, sino que esté sustentada por la palabra y por su presencia. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Yahweh, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien yo he de confiar. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. ¿Por qué? ¿Por qué? Salmo 91:9. Porque has puesto a Yahweh, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Tu habitación es donde tú descansas. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, porque a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevará, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón, por cuanto en mí ha puesto su amor. Yo también lo libraré, lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará. Vamos a clamar, vamos a invocarle. Y tenemos la promesa que dice, y yo le responderé. Con él estaré en la angustia. Se fija, él va a estar en medio del camino, en medio de la situación. Eso es algo, un beneficio que no tiene el que no tiene el Señor, el que no le conoce, el que le ha dado la espalda, no tiene esa promesa, no tiene ese acompañamiento. Usted y yo sí tenemos que ser luz en medio de tinieblas. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré y lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación, su respuesta, su salvación en medio de la angustia, su salvación en medio de la enfermedad, su salvación en medio de la escasez, su salvación en medio de la persecución, en medio del valle de sombra y de muerte. No temerá mal alguno. Su vara y su callado nos infundirán aliento. A esas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Aleluya. Tenemos una promesa segura, aun cuando pasemos por el mismo valle de sombra y de muerte, aun cuando el ángel de la muerte nos rodee, nosotros podemos descansar, porque si el Señor le da con llamarnos a su presencia, vamos a su presencia, porque para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sea que vivamos o muramos, somos del Señor, no hay que temer. Y en medio de la adversidad, mientras estamos en vida, Él nos sustentará. Descansa en el Señor. Ponga al Señor como tu habitación y no temas. ¿En quién pones hoy tu confianza? Te pregunta el Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde. La paz del Señor sea sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia. Y esa misma paz sea esparcida a los que te rodean, para que des testimonio de aquel que te llamó de las tinieblas a la luz admirable. El shalom del Señor.